Merece un análisis el tema de la prueba a producirse en cuanto a las paredes divisorias. Es decir, las pruebas que tienden a acreditar el carácter privativo o el carácter medianero de un muro. Es decir, si se trata de dominio o de condominio. Esto es así porque en este tema específico de medianería se consagran excepciones a la prueba. Digo que se consagran excepciones porque sabido es que todos los derechos reales que se constituyen sobre inmuebles deben plasmarse, deben vertirse en una escritura pública. Y las paredes y las franjas de terreno son inmuebles, con lo cual el principio general es que para su constitución y también para su prueba debe acompañarse al expediente, en caso de necesitar acreditarse, una escritura pública. Pero como el costo de las escrituras muchas veces es exorbitante si se lo compara con el valor de una pared, es que en este caso en particular de las paredes privativas o medianeras, aunque sean inmuebles, no solamente que se admite la escritura pública, porque si bien no se la exige, tampoco está prohibido, pero no solamente que se admite la escritura pública, sino que también se admiten los instrumentos privados. Y además, también se admite la prueba que se llama por signos exteriores, es decir, por señales de utilización de un solo lado o de ambos lados de la pared. Y también se admiten unas presunciones consagradas en el texto legal. Para un mejor análisis voy a compartir un gráfico con lo expuesto y las normas que lo sustentan. Entonces se nota que en la parte superior de la pantalla se indican cuáles son las pruebas admitidas en las paredes divisorias. Y están ordenadas según su mayor o menor eficacia probatoria. Es decir, en este orden debe apreciarse la valoración de la prueba. Entonces, en primer lugar, como se dijo, la prueba que puede producirse para acreditar el carácter medianero o privativo de un muro es el instrumento público, es decir, la escritura pública. Que esto, en rigor de verdad y como se dijo, no asombra a nadie, porque si las paredes y la franja de terreno son inmuebles, es lo normal, es lo habitual, porque así lo dispone el artículo 1017, que se constituyan y se prueben todos los derechos reales por escritura pública. Pero como se observa, también se admiten los documentos privados, es decir, puede tratarse de un contrato que hacen entre las partes cuando uno le exige al otro, al vecino, que le reembolse la mitad de lo que gastó en las paredes divisorias, o bien puede tratarse de el requerimiento cursado por una carta documento, o bien puede ser con el recibo que otorga el acreedor al deudor. En este caso el acreedor es el constructor de la pared divisoria cuando efectivamente se produce el pago del 50% del valor de esa pared y el constructor tiene que otorgar un recibo. Y no solamente que estos instrumentos pueden haber sido otorgados por las partes, sino también por sus antecesores. Es decir, que si una persona es propietaria del lote A y otra persona es propietaria del lote B, y entre ellos dejan constancia documentada de el carácter privativo o medianero del muro que los separa, puede darse el caso que después un inmueble se transmita, o ambos. Puede darse el caso que el propietario del inmueble A se muera y lo herede el hijo, por ejemplo. Y el propietario del inmueble B lo vende y lo recibe el comprador, el adquirente, por supuesto. Entonces, ahora esos documentos
Esos instrumentos públicos o privados que fueron otorgados por los propietarios anteriores también pueden ser invocados, también pueden ser presentados por los sucesores. En el primer caso, por el sucesor universal, es decir, el heredero, y en el segundo caso, por el sucesor singular, es decir, el comprador. Entonces, hasta el momento se puede acreditar por instrumento público, también por instrumento privado. Otra forma de acreditar el carácter privativo o medianero de un muro es mediante los signos exteriores. Signos exteriores son señales de utilización que pueden estar solamente de un lado o solamente del otro, o que pueden estar de ambos lados. Entonces, si de un solo lado hay embutidas instalaciones para el tendido de cables, o hay adosadas grampas, o hay empotrados tirantes, y del otro lado no hay nada, esos signos exteriores autorizan a presumir que la pared es privativa solamente de aquel de quien la está utilizando. Es decir, que no tiene participación alguna en la pared, por lo tanto no es condominio, el otro vecino. Si por el contrario hay tirantes empotrados o cavidades de ambas partes, de ambos lados, bueno, en ese caso se presume que es medianera, porque hay signos exteriores de ambos casos. Y finalmente existen las presunciones legales del artículo 2010, que son dos. Hay una presunción de medianería y otra presunción de privacidad. Para que esta presunción se haga operativa, se requiere que la pared separe dos edificios, como está en el gráfico. En el gráfico se hizo un edificio más bajo, por ejemplo, de 5 pisos, y un edificio más alto, por ejemplo, de 8 pisos. Pero debe entenderse edificaciones en todo tipo de sentido, o sea que también puede ser un edificio de 5 pisos con una casa de 2 plantas, por ejemplo, o un edificio de 10 pisos con una casa de una planta. Es decir, por edificio no necesariamente debe entenderse a un inmueble con departamentos afectados al régimen de propiedad horizontal, sino a dos edificaciones, ¿sí? Porque la presunción no se aplica cuando separa un edificio de un patio, o un patio de un jardín, o un jardín de una casa. Debe haber edificaciones de ambos lados. Y cuando esto ocurre, cuando existen edificaciones de ambos lados, se presume la medianería desde los 3 metros, es decir, por encima del muro de cerramiento forzoso, hasta la altura del edificio menor, hasta la altura del edificio menos elevado. Y se presume la privacidad, la parte que excede al edificio menor, es decir, la pared que utiliza solamente el edificio mayor, el más elevado. En el gráfico, bajo análisis, se observa entonces que se ha dibujado dos edificios. Un edificio es el más alto de 15 metros de altura y el más bajo de 10 metros. Entonces, hasta los 3 metros muros de cerramiento y no hay ninguna presunción, se probará por los principios generales. Luego, desde los 3 metros hasta la altura del menor, es decir, 7 metros de pared, que van desde los 3 metros hasta los 10 metros medidos desde el suelo, porque el edificio menor mide 10 metros, esos 7 metros se presumen medianeros. Y los 5 metros que exceden, es decir, del metro 10 hasta el metro 15, se presume privativo. Esta presunción también es muy lógica, y la lógica se aprecia mejor desde la observación de los dos edificios, porque como ambos edificios están utilizando la pared hasta la altura del menor, es decir, hasta los 10 metros, es lógico presumir, es natural suponer que ambos edificios pagaron esta pared, porque a los dos es de utilidad.
Y en el mismo sentido, como los 5 metros más elevados los necesita únicamente el edificio más alto, solamente los utiliza la construcción más alta, es lógico presumir que lo pagó, que lo solventó solamente el edificio más elevado, el consorcio o el titular del edificio más elevado. Es decir, no hay ningún motivo para presumir que el edificio más bajo contribuyó con el 50% de lo que valen esos 5 metros de pared, porque no los está utilizando. De todos modos, como son pruebas de las que se llaman presunciones iuris tantum, admiten sí prueba en contrario, es decir, por ejemplo, puede darse el caso que los metros que exceden al edificio más bajo sean medianeros, que el propietario del edificio más bajo o el consorcio en su caso contribuyó porque tiene en miras una elevación y bueno, se le hace más barato en el futuro porque ya tiene pagada la medianería, es decir, la posibilidad existe. Pero como presunciones, repito, resulta muy comprensible, muy natural, muy ajustado al sentido común, y me refiero con esto a que la ley presume que las circunstancias son como ordinariamente la experiencia enseña que son. Y en esta hipótesis, repito, es natural pensar que hasta la altura del menor contribuyeron ambos y la parte que excede la pagó toda el propietario del edificio más elevado. Voy a leer las normas que sustentan lo que se acaba de exponer. Véase que el artículo 2013, que alude a la prueba, dispone que la prueba del carácter medianero privativo de un muro o la que desvirtúa las presunciones, acá se indica que son presunciones que admiten prueba en contrario, debe provenir de instrumento público o privado, es decir, la prueba indicada en primer lugar, que contenga actos comunes a los dos titulares o sus antecesores. Como dije, no necesariamente entre los propietarios actuales se tiene que hacer valer esa prueba, sino que puede ser entre los antecesores en la propiedad. Haya sido el causante que transmitió por sucesión al propietario actual o bien el enajenante que vendió al propietario actual. Bueno, también se indica que puede surgir de signos materiales inequívocos. Estos son los signos exteriores. Como indiqué, en el caso que hay utilización como vigas, tirantes o grampas adheridas o adosadas de ambos lados o de un solo lado. Luego se indica la prueba resultante de los títulos prevalece sobre los signos. De ahí entonces que indique que en primer lugar debe hacerse valer los instrumentos públicos o privados o por sobre los signos exteriores. Luego, las presunciones. Nótese lo que se dispone. A menos que se pruebe lo contrario, se repite, porque ya se había dicho que se pueden desvirtuar acá en el artículo 2013, con lo cual ya se sabe que son presunciones iuris tantum. Entonces, a menos que se pruebe lo contrario, el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a los 3 metros, se nota que alude a dos edificios, se presume medianero desde esa altura, es decir, desde los 3 metros, hasta la línea común de elevación. La línea común es la altura del menor. A partir de esa altura se presume privativo del dueño del edificio más alto, en el ejemplo, los 5 metros que exceden. Y finalmente, se excluyen las presunciones cuando no separa edificios. Léase el texto. Las presunciones de los artículos anteriores, las presunciones, no se aplican cuando el muro separa patios, huertos o jardines de un edificio o a patios, huertos o jardines entre sí. Por eso se indicó al principio que debe separar dos edificios para que las presunciones sean válidas. En caso que esto no ocurra, no hay mayores inconvenientes, no hay ninguna presunción, pero se admite todo otro tipo de prueba.
Dejo entonces de compartir la pantalla. Agradezco que me hayan permitido estar con ustedes y espero que les haya sido de utilidad la grabación. Hasta la próxima.